Ok. Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar esta última parte de nuestro estudio de de la literatura. En realidad, alguna vez yo ya les había comentado que aunque tiene distintos nombres cada semestre, el primero se llama literatura, el segundo lectura 1 y el tercero lectura 2. En realidad es todo un curso de literatura. Estamos casi a terminar con este curso, que con sus limitaciones, es obvio, no tenemos todo el tiempo que quisiéramos. Eh, Hemos dejado fuera algunas literaturas muy importantes, nombres y demás, pero nos da una idea en general de qué es este fenómeno que es la literatura. La literatura es este goce estético de las ideas puestas en palabras, que ha llegado a una forma muy sofisticada hoy en día en cuanto a su lectura. Ya lo verán ahora que veamos un poco más de innovaciones y demás. Y no quería yo dejar de pasar. Nos habíamos quedado, porque habíamos ocupado mucho tiempo, para explicar el simbolismo y estos ismos. Déjenme hacer un flashback chiquitito del romanticismo. ¿Recuerdan el romanticismo? El romanticismo, Fausto, el realismo, Bola de Sebo, el naturalismo. Después siguió el parnasianismo, la perfección de la forma, para llegar finalmente al simbolismo, donde permanecimos ahí un tiempo y vimos cómo pues la literatura prácticamente se reinventa desde cero. Y luego tuvimos después del simbolismo, si no luego, más bien en un mismo tiempo casi, lo que se llamó el modernismo, que fue una de las aportaciones si es que no la única, de América Latina, o América Latina, de las letras. Ese es un rápido recuento. Pero recuerden que yo les había comentado que casi me centré en lo que era la poesía. Bueno, no todo era poesía, por eso hemos estado leyendo por ahí algunos otros textos, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de los cuales ya tengo algunos textos, ya los tengo calificados. No los hemos fijado porque todavía me faltan algunos por entregar. Y también es otro texto que todo el mundo tiene que leer, que es La Metamorfosis de Kafka. Algunos de ustedes me habían comentado que les resultaba muy pesado el leer la literatura, la escritura, mejor dicho, de Franz Kafka. Es cierto, Franz Kafka es así, es muy pesado para su lectura. Pero sus ideas son extraordinarias, ¿no? Entonces hay que leerlo, y por ahí, si queremos conocer al personaje, hay una serie de colecciones de cartas, sobre todo las cartas al padre de Kafka, que nos dan una idea, de cómo es ¿cómo le llamaría yo este personaje? No es misterioso, porque no es misterioso. Pero sí atractivo, nos atrae y nos repele a su vez, su forma de ser, ¿sí? ¿Por qué? Tal vez por las ideas que ponía, su misma. Espero que alguna vez vean por ahí una foto de él. No es una persona fea, no lo es. Pero cuando tú ves la foto de Kafka, por alguna extraña razón, sientes como que es una persona muy desconfiada. ¿Sí? Aunque tú seas abierto o buena onda o lo que sea, él es desconfiado. ¿Sí? No va a ser amigo tuyo
fácilmente, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso se refleja muy bien en las cartas. En las cartas, tenía un papá dragón, ¿no? Que le llamamos ahora, ¿no? Dominador y demás. Entonces, hay cartas para la hermana también, si mal no recuerdo, y otras cartas para no sé quién. Escribió muchas cartas. Pero ahí, como son un poquito más ligeras, se conocen ellos. Bueno, yo les estaba comentando que traté de entremeter por ahí otro tipo de lecturas para darnos cuenta de lo que se escribía junto con la poesía que se estaba haciendo en el simbolismo, en el modernismo. Bueno, este era el tipo de literatura que muchas veces no tiene nada que ver, por ejemplo, con el simbolismo, ni tiene nada que ver con el modernismo ni demás, ¿sí? Por ahí van a tener, ya lo tuvieron, la lectura obligatoria para el examen, un extraordinario cuento de Bret Harte que se llama Los expulsados de Poker Flat. Es un cuento de vaqueros, pero Bret Harte fue un gran escritor de cuentos, y si ustedes ya lo leyeron, que creo que ya lo leyeron porque es parte del examen, su perspectiva de cómo era la vida en el viejo oeste, que era una vida pues prácticamente brutal, no deja de ser, de todos modos, a pesar de esta brutalidad y de todo esto, un yo te entiendo, ¿sí? Esto que estoy viendo me horroriza, pero yo entiendo que tiene que ser así porque de otra manera no pudieron haber sobrevivido. ¿Mm? Entonces, esto que los digo, si ustedes ya leyeron el cuento, entenderán a lo que me estoy refiriendo. Bueno, todos estos estilos, junto con otra literatura que se estaba haciendo, sobre todo en Europa, los grandes escritores, ya habíamos mencionado a los grandes escritores rusos, a los grandes escritores norteamericanos, ingleses, y también cuando ya terminamos el modernismo y demás, por ahí por 1895, 1910, por ahí hay un movimiento también muy importante de otros escritores como Marcel Proust. Yo los tengo en medio de la línea del tiempo para que luego lo vamos a ver, si podemos hoy mismo, si no, la próxima vez. Todos estos otros escritores. Lo que no quiero es que se vayan con la idea de que nada más fue el simbolismo y ya nos fuimos a lo que son las vanguardias. Bueno, estamos ya situados allá alrededor de 1914, para ser precisos, 1914. No recuerdo si es 14 o el 18 o algo así. Por ahí, por esa fecha, la segunda década de 1900, cuando en Sarajevo hay un atentado contra los archiduques herederos del trono. De hecho, contra el archiduque que era el heredero del trono. La señora no tenía derecho al trono. Pero de todos modos, el terrorista mató a ambos, al heredero y a la señora. Y esto fue suficiente para que las naciones, ya de por sí bélicas, desenfundaran sus espadas, sus cañones, sacaran sus rifles, sus pistolas, y se organizara lo que sería la Primera Guerra Mundial, o lo que muchas personas conocen como la Gran Guerra. Esta Gran Guerra, que duró, si mal no recuerdo, 4 años o 5 años, obvio, dejó una mortandad espantosa, ¿sí? Por eso dicen que en las guerras no hay héroes, solo hay víctimas. Dejó una cantidad de sufrimiento entre las familias y dejó una gran desesperanza en todo el mundo. Es decir, nosotros que estamos viviendo ahora la pandemia y que ahora ya nos estamos vacunando y demás, por cierto, ya me vacunaron,
vemos que con la vacuna, bueno, ya como que recobramos la esperanza y decimos, ay, bueno, ya, por lo menos ya vemos una lucecita al final del túnel. Bueno, aquello pues no hubo lucecita al final del túnel, hubo millones de muertos, eso fue todo lo que hubo. Y desde luego, pues la gente no estaba como para andar escribiendo obras jocosas o chistosas o cosas de gracejadas. Había sí espectáculos de evasión. Evasión es una palabra que significa que no queremos ver lo que está a nuestro alrededor, preferimos hacernos los tontos e ignorarlo, ¿sí? Es como lo que está sucediendo en México y en el mundo. Nos estamos evadiendo del asunto de la cuestión de la cuestión climática. Como que no, pues por ahí luego se va a resolver solito. La naturaleza resuelve siempre todo. Sí, la naturaleza resuelve, pero a veces resuelve y mata a todos los humanos porque siente que ya no es necesario que los humanos estén aquí. Entonces, eso es la evasión. Y después de la Gran Guerra viene este gran periodo de evasión en el que, recuerden, va a haber una serie de eventos, de movimientos literarios que ya no querían decir cosas, pero querían sugerirlas. Esto no es nuevo. Ya venimos desde acá, desde el simbolismo, ya veníamos desde acá del nonsense, ya veníamos desde acá de todas estas ideas que nada más evocaban cosas. No queríamos decirlas, no queríamos decir que manzana era manzana, queríamos la mancha roja sobre el mantel jugosa, esperaba mi mordida, pero no decimos manzana, ¿sí? Entonces, aquí en esta década la segunda década de 1900, pues todos los intelectuales, la gente en sí, estaba muy mal, muy deprimida, muy mal, aunque hubo ganadores y hubo perdedores. Pues como les dije al principio, en las guerras no hay ganadores, nada más hay víctimas. Eso es lo único que es, un montón de muertos que nadie los va a revivir. Entonces, es en estos momentos en el que empiezan a nacer varios movimientos, valga la expresión, y noten que ya no digo movimiento literario, sino muchos de estos movimientos fueron básicamente pictóricos, ¿sí? Pictóricos, es decir, plásticos. Estos movimientos tuvieron, sin embargo, una influencia en lo que ya traíamos de acá atrás, es decir, la gran influencia del simbolismo. Y déjenme hacer aquí un paréntesis, no todo lo que se va a escribir va a estar influenciado por el simbolismo. Van a seguir escribiendo personas de una manera romántica o de una manera modernista, aún a estas alturas de esa época. Aún hoy en día se puede escribir de esa manera. Es decir, los movimientos literarios no mueren y ya, se terminó. No es como un pastel. Pero ¿qué van a hacer estos movimientos plásticos de evasión? Va a haber por ahí varios movimientos. Yo les voy a pedir, ustedes tienen en su cuaderno donde tienen las notas, por favor, remítanse a lo que es lo que se llama la línea del tiempo, la última hoja. En la última hoja, si ustedes se fijan en los movimientos de 1850 y 1900, yo les puse el vasito a la mitad,
porque no es lo único que sucedió en las artes plásticas, pero simbolizaba bastante bien lo que yo quería decir. Hubo un cambio de perspectiva de cómo se estaba pintando, ¿sí? Aquí todavía aparece el hombre y ya desapareció Dios. Es decir, ya la influencia de Dios es nula prácticamente en la literatura, aunque hay grandes escritores que escriben cuestiones religiosas, no me malinterpreten. Todo esto es en el 1850, 1900, que es cuando sucede todo esto de lo que estoy hablando, de Bret Hart, de Henry James, por acá de Tolstoy, de Gogol, del modernismo, de Rubén Darío, del simbolismo, del parnasianismo, de Heredia, del naturalismo y del realismo. Todo lo tenemos en esta. Y nos vamos ahora sí a la última parte del siglo XX. En el siglo XX, si se fijan, ya no puse nada del vaso. Y me pareció ya ocioso poner la H de hombre, porque ya aquí la influencia de la Iglesia Católica, aunque aún hoy en día sigue siendo muy importante en algunos países, en el nuestro es uno, ya no es tan marcada como era antes. Entonces la religión la dejé a un lado. Y me fui al siglo XX. Luego vamos a darle una repasón a todo esto para que ustedes tengan una idea de lo rico que fue el siglo XX, es decir, ese que empezó en 1900 y terminó en 1999. Yo nací en el 49, yo nací a la mitad de ese siglo, influyó mucho en todos nuestros movimientos literarios. Sobre todo, quiero empezar por lo del vasito, que recuerdan que normalmente ese vasito o se iba llenando de figuras, o se volvía plano, o se volvía con volumen, o tenía sombra o no tenía sombra, porque no tenía volumen. Y aquí en 1914, si mal no recuerdo, Picasso junto con George Braque empiezan a experimentar con la pintura. Ya la gente, los que pintaban, ya no se sentían muy a gusto como estaban pintando. Es decir, les estaba sucediendo un poco como los que les sucedió a los simbolistas, que querían que las palabras expresaran algo más que nada más las palabras, tal como las ponemos, o como adjetivos muy bonitos, o metáforas, sino que las palabras fueran más allá, que era lo que se pretendía, por ejemplo, en el golpe de dados. Mallarmé siempre dijo que era algo frustrante porque que no había conseguido. Pero yo pienso que sí consiguió algo. Por lo pronto, sí hacernos ver que sí había más allá del lenguaje, es decir, un metalenguaje, un lenguaje más allá del propio lenguaje, ¿sí? Entonces, vámonos por partes y déjenme, les contaba de Picasso y de Braque. Ellos dos quedan muy impresionados cuando ven una exposición de arte africano en París, y ven lo esquemático que son las figuras. En este caso fue el arte africano, pero si ellos hubieran conocido el arte mesoamericano, es decir, aztecas, mayas y demás, tal vez hubiera sido también el mismo proceso. De repente descubrieron que había otra manera de ver a las personas que a través de la pintura, que en cierta forma eso fue lo que pasó con Paul Gauguin. Paul Gauguin empezó a pintar a los nativos de Tahití, y el colorido y la forma que vestían, cómo actuaban, fue algo distinto a lo que se vivía en Europa. De alguna manera él ya empezó a decir aquí, es que hay otra manera de, no es nada más las pinturas que conocemos muy bien terminadas, muy académicas. Por eso ese periodo de ahí del simbolismo es donde está el impresionismo,
el tachismo, el fauvismo, en fin, una serie de cuestiones que suceden y que van a desencadenar en lo que se llama el cubismo. ¿Qué cosa es el cubismo? Bueno, así como en el simbolismo los escritores se sentían limitados a la manera como estaba escrito, ya había por ahí una intención de renunciar a las formas como se escribían. Recuerdan, todos, por ejemplo, todos sabemos cómo se hace un soneto, ya lo hemos visto, que son 14 versos, que tiene ciertas rimas, que tiene ciertos acentos, que tiene 4 estrofas, 2 tercetos, 2 cuartetos, es decir, que estaba muy reglamentado. Y si recuerdan ustedes el golpe de dados, pues prácticamente manda a la basura todo eso, y es un poema totalmente libre. Hay unos versos que pueden ser versos enormes, que obviamente no está contada la sílaba, o páginas que son en blanco con una sola palabra, porque dicen los que inician esta revolución simbolista que la pausa o el espacio en blanco dice cosas. Bueno, así como hicieron los simbolistas, acá los cubistas como que ya estaban cansados de, pues sí, de los floreritos, del paisaje, del barco en el río, los retratos pomposos, etcétera, etcétera. Y ya se había intentado experimentar, como les dije, primero con el impresionismo, luego con el expresionismo, bueno, el expresionismo todavía no, el fauvismo y algunas otras formas de pintar. Me estoy recordando a Cézanne y otros autores, Matisse, por ejemplo, que viene luego, muy luego. Lo que querían era liberar la pintura que normalmente se hacía. Entonces, ¿qué es lo primero que ven Picasso y Braque? Lo primero que ven es cómo es que ellos pintan o cómo es que ellos dibujan. Este es el vasito que ya conocemos. ¿De acuerdo? Picasso y Braque están aquí enfrente y están dibujando el vasito. O cualquiera de ustedes, el vasito lo tengo ahí y el resultado es esto, porque eso es lo que yo veo. Bueno, Picasso y Braque dicen, bueno, ¿y por qué siempre tenemos que ver nada más esa parte? Lo que está enfrente. ¿Por qué no verlo desde otro ángulo, pero dentro del mismo cuadro, dentro de la misma perspectiva? Que se vean, vamos a decir, yo estoy viendo el vasito así, porque estoy aquí. Aquí está el vasito y aquí estoy yo. Pero vamos a decir que me muevo hacia acá, ¿no? Y entonces es obvio que ahí no voy a ver el vasito así, sino que voy a ver, sí, el vasito con su perspectiva, que ya conocimos, que es esta perspectiva que tiene. Ahorita la voy a hacer. Ahí está. Esto es lo que estoy viendo aquí enfrente. Pero me voy a mover. Y al moverme, van a cambiar muchas cosas. Ya puedo ver estos otros ángulos de este mismo vasito. Y lo estoy poniendo junto como lo estaba viendo nada más de frente. Es decir, las dos posibilidades. De un lado
y de frente. Y entonces ellos dicen, bueno, ¿y cómo lo pondríamos si lo vemos todo alrededor? Bueno, volvemos a poner el vasito. Aquí está el vasito, como lo vemos, de frente. Pero ahora le vamos a dar la vuelta a este vasito y vamos a ir poniendo todo como lo estamos viendo desde los distintos ángulos. Desde arriba, abajo, los lados. Aquí ya es todos los ángulos en este de aquí que he podido captar cuando yo he ido alrededor del vaso. Esto es lo que se llama el cubismo sintético. Anterior a esto hubo un cubismo que se llamó primitivo. Este se llama analítico, cubismo analítico, cuando toda la figura es analizada. Y ahora sí, el sintético es aquel que conserva ciertas formas de este vasito con el que iniciamos, pero que nos recuerda que es el vasito. Por ejemplo, esto ya sería sintético, es decir, nos recuerda ciertas formas del vaso nada más. Aquí está analizado por completo, aquí está ligeramente analizado, y aquí ya nada más tomamos ciertas formas que las tomé de aquí y las puse allá. Esto se llama cubismo. Cubismo primitivo, cubismo analítico y cubismo sintético. Bueno, esto va a tener una enorme importancia, desde luego, en el arte, sobre todo en la cuestión artística, plástica. Inmediatamente se aplican, son como 5, 6 años, 10 años, donde todo el mundo es cubista, es decir, todo el mundo ve los objetos alrededor, una silla, o un vaso, una botella de vino, etcétera, etcétera. Se hacen pinturas cubistas. En la literatura sí tuvo cierta influencia en el sentido de que podíamos ver distintas perspectivas de un mismo asunto de lo que estábamos escribiendo. De hecho, hay algunos textos que se escribieron así, con distintas perspectivas a las que conocemos hoy en día. Es decir, no es nada más cuento la historia esta, estaba el maestro Vega dando su clase de literatura en su casa. Y, bueno, ese sería el primer ángulo. Estaba el maestro Vega dando sus clases en su casa. Un perro ladró a lo lejos. Parecía ser que se estaba peleando con un gato. Este gato pertenecía a la señora de la casa que estaba en la parte de atrás de la casa del maestro. El maestro seguía dando sus clases. Los gatos seguían peleándose. Alguien tocó a la puerta y la empleada salió y le dijo: es un paquete para el maestro Vega. El maestro Vega abrió el paquete, encontró algunas cosas, continuó dando sus clases mientras escuchaba
que los gatos maullaban en otra parte y oyó como alguien le dio un escobazo a uno de los gatos porque salió huyendo. Bueno,